Ellos la llamaron el fantasma de la mansión Thorne. Por 3 años, Crystal fue la esposa invisible de Julian Thorne, el multimillonario más despiadado de Nueva York. Él la trató como un error, escondiéndola mientras él desfilaba a su asistente perfecta frente a las cámaras. Pero Julian hizo un cálculo fatal. Él no sabía quién Crystal realmente era antes de que ella se pusiera ese anillo de boda. Esta noche, en la errática gala del Met de la década, la esposa invisible está a punto de salir a la luz. Y cuando ella lo haga, Julian no solo lamentará ignorarla, él estará rogando por su misericordia. Tú no estás listo para este giro. El silencio en el penthouse era sofocante. No era el silencio de la paz. Era el silencio de un vacío donde toda calidez había sido succionada. Crystal Vance, legalmente Crystal Thorne, se sentó en el borde de la extensa cama tamaño king, sus dedos trazando la seda fría del edredón. El reloj digital en la mesita de noche marcaba 2442 M. Él no regresaba en masa. De nuevo. Para el mundo exterior, Julian Thorne era el titán de la tecnología, el hombre que había revolucionado la infraestructura de energía renovable con Thorne Dynamics. Él era el rostro en la portada de Forbes, el hombre que toda mujer en Manhattan quería, y todo hombre quería ser. Pero para Crystal, él era solo un fantasma que ocasionalmente pasaba a cambiarse de traje. Ella se puso de pie, caminando hacia las ventanas de suelo a techo con vistas a Central Park. Su reflejo en el cristal se veía cansado. A los 26 ella debería haber sido vibrante. En cambio, ella usaba cardigans beige y se recogía el cabello en un moño severo y sensato, justo como a Julian le gustaba. No llames la atención sobre ti misma, Ellie. Él le había dicho en el día de su boda. No fue una petición, fue una orden. Mi vida es lo suficientemente complicada. Necesito paz en casa, no un espectáculo. Así que ella se convirtió en paz. Ella se convirtió en nada. Su teléfono zumbó en la mesita de noche. Era un mensaje de texto de Julian, dirigiéndome directamente a la oficina. Haz que la ama de llaves envíe un traje nuevo. La gala Sterling es esta noche. Estate lista a las 7 tortas p.m. Usa el vestido gris. Crystal se quedó mirando la pantalla. No, buenos días. No, siento haberme perdido la cena. Solo órdenes. La gala Sterling. Era el evento de la temporada, organizado por Marcus Sterling, el esquivo inversor británico cuya aprobación Julian necesitaba desesperadamente para su nueva empresa, Proyecto Aurora. Si Julian aseguraba el respaldo de Sterling, se convertiría en un trillonario. Si él fallaba, Thorne Dynamics podría colapsar bajo su propia deuda. El vestido gris, ella susurró, una sonrisa amarga tocando sus labios. Era una cosa sin forma, aburrida que él le había comprado hace 2 años. La hacía parecer una institutriz, mezclándose fácilmente con el papel tapiz. Ese era el punto. Julian quería un accesorio, no una pareja. Ella entró en su vestidor, pasando por las filas de beige y gris que Julian insistía en que ella usara. Su mano aterrizó en un panel oculto en la parte trasera del armario. Ella lo presionó y una pequeña pared falsa se abrió con un clic. Dentro, la iluminación era diferente, más cálida. Colgada allí había una colección de bocetos, muestras de tela y una única prenda impresionante protegida por una bolsa para ropa. Era un vestido de terciopelo azul medianoche e hilo plateado, diseñado con una complejidad estructural que desafiaba la gravedad. Era una obra maestra. Era de ella, no de Crystal, la ama de casa. Pero Eve y Julian no lo sabía. El mundo no lo sabía. La misteriosa diseñadora Eve,
quien había estado consultando anónimamente para las casas de moda más grandes de París y Milán durante los últimos 5 años. Esa era Crystal. Ella había mantenido su identidad en secreto para evitar avergonzar a Julian. Para mantener la paz que él tanto apreciaba, ella tocó el terciopelo. 3 años, Julian. Ella susurró a la habitación vacía. Te di 3 años de silencio. Te di mi luz para que pudieras brillar. Ella pensó en el mensaje de texto de nuevo. Usa el vestido gris. Por primera vez en su matrimonio, una chispa de rebelión se encendió en su pecho. No fue un parpadeo, fue un incendio forestal. Esta noche no era solo una fiesta. Marcus Sterling era conocido por apreciar a visionarios audaces. Si Julian quería asegurar el trato de su vida, necesitaba una esposa que igualara su poder, no un ratón que se escondiera en su sombra. Pero más que eso, Crystal estaba cansada de ser invisible. Ella sacó el vestido azul medianoche del compartimento oculto. Esta noche no, Julian, ella dijo, su voz temblorosa pero firme. Esta noche. El vestido gris se queda en el armario. La limusina permaneció inactiva afuera del edificio del penthouse a las 6:55 p.m. en punto. Julian Thorne se sentó en el asiento trasero, tecleando furiosamente en su tableta. Era un hombre sorprendentemente apuesto, con una mandíbula que podría cortar cristal y ojos del color del hielo. Pero su rostro estaba estropeado por un ceño fruncido permanente de estrés. ¿Dónde está ella? Él espetó, sin levantar la vista. Sofía Laurent, su vicepresidenta de Relaciones Públicas, se sentó frente a él. Ella estaba deslumbrante en un vestido rojo carmesí que abrazaba cada curva, su cabello rubio cayendo en ondas perfectas. Ella parecía más su esposa de lo que Crystal jamás lo hizo. Estoy segura de que viene, Julian. Sofía ronroneó, revisando su reloj incrustado de diamantes. ¿Sabes cómo es Crystal? Ella probablemente luchó por encontrar zapatos que combinaran con ese pintoresco vestido gris. Julian suspiró, finalmente bloqueando la tableta. No tengo tiempo para esto. Sterling va a estar allí a las 7:30. Necesito alcanzarlo antes de que comience el servicio de cena. Deberías haberme llevado a mí como tu acompañante, Sofía dijo, inclinándose hacia adelante, su mano rozando su rodilla. Conozco el portafolio de Sterling de arriba abajo. Crystal ni siquiera sabe quién es Marcus Sterling. Ella es mi esposa, Sofía. Se trata de la óptica. La imagen de hombre de familia funciona bien con los inversores británicos. Julian revisó su reloj de nuevo. 6:58 p.m. La puerta del edificio se abrió. Julian miró por la ventana, esperando ver la figura gris monótona de su esposa escabulléndose hacia el coche. Él se congeló. El portero estaba sosteniendo la puerta abierta para una mujer, pero por una fracción de segundo, Julian no la reconoció. Ella vestía azul medianoche. El vestido era arquitectónico, con un cuello alto que se hundía en una atrevida espalda en V, la tela brillando como un cielo nocturno sin estrellas. Estaba ceñido en la cintura con un cinturón de diamantes triturados. Su cabello, usualmente atrapado en un moño, estaba suelto, cayendo en ondas oscuras y brillantes alrededor de sus hombros. Su maquillaje era nítido, un audaz labio rojo y delineador de ojos alado que hacía que sus ojos marrones parecieran peligrosos. Era Crystal. Sofía jadeó, su mano volando a su boca. ¿Qué diablos está usando? La mandíbula de Julian se apretó. Él bajó la ventana mientras Crystal se acercaba al coche. Ella se movía con una gracia que él no había visto en años, su cabeza en alto. Los paparazzi estacionados afuera del edificio, usualmente desinteresados en la aburrida señora Thorne,
De repente comenzaron a tomar fotos frenéticamente. Flash, flash, flash. Crystal se deslizó en el coche, trayendo consigo un aroma a jazmín y aude, no el aroma a talco para bebé que ella usualmente usaba. «Llegas tarde», Julian dijo, su voz fría. Él no la felicitó. Él no la miró con deseo. Él la miró con molestia. «¿Y qué es eso?» «Te dije el vestido gris». Crystal alisó el terciopelo sobre su regazo, encontrando su mirada de manera uniforme. El vestido gris tenía una mancha. Esta era la única alternativa. «Una mancha», Sofía se burló, mirando la costosa tela del vestido de Crystal con escrutinio celoso. «Eso parece una pieza a medida, Crystal. ¿Gastaste el presupuesto mensual del hogar en un alquiler?» «No es un alquiler», Crystal dijo suavemente. «Es demasiado», Julian espetó, señalando al conductor que se moviera. «Pareces que estás tratando de competir con la bola de discoteca. Sterling es un tradicionalista. Le gusta la modestia». «Modestia no significa invisibilidad, Julian», Crystal respondió. Su corazón martilleaba contra sus costillas, pero ella mantuvo su rostro impasible. «No me des lecciones de negocios», Julian replicó, volviendo a su tableta. «Solo quédate en segundo plano esta noche. No hables a menos que te hablen. Y por el amor de Dios, no intentes discutir el mercado. Limítate al trabajo de caridad o al clima». Sofía sonrió con suficiencia. «No te preocupes, Julian. Yo manejaré el trabajo pesado con el señor Sterling. Crystal puede sentarse con las esposas». Crystal giró su cabeza para mirar por la ventana mientras el horizonte de Nueva York pasaba borroso. La vieja Crystal se habría disculpado. La vieja Crystal se habría encogido en el asiento de cuero y habría contenido las lágrimas. Pero la mujer mirando el reflejo en la ventana no estaba llorando. Ella estaba calculando. «Él cree que soy una responsabilidad», ella pensó. «Él cree que Sofía es su activo. Él no tiene idea de que Marcus Sterling ha estado tratando de reclutar a eBay durante 6 meses». El coche se detuvo en la acera del Museo Metropolitano de Arte. La alfombra roja era un río de sangre y diamantes. «Recuerda», Julian siseó mientras la puerta se abría, silenciosa, invisible. Crystal salió del coche. El rugido de la multitud era ensordecedor. «Julian, Julian por aquí, señor Thorne, un comentario sobre la fusión». Pero entonces los gritos cambiaron. «¿Quién es esa? ¿Es esa la esposa? Mira el vestido. ¿A quién llevas puesto?» Julian salió ofreciéndole su brazo a Crystal, no por afecto, sino por obligación. Él pegó una sonrisa falsa en su rostro. Sofía lo seguía, llevando el maletín de Julian como un escudo, tratando de posicionarse para las fotos. Llegaron a la cima de las escaleras donde la fila de prensa era más densa. Una reportera de Vogue se inclinó sobre la cuerda de terciopelo, empujando un micrófono hacia ellos. Señora Thorne, ese vestido es exquisito. Parece... ¿Es un original de Evie? No hemos visto un nuevo diseño de la casa de Evie en un año». Julian se congeló. Él miró a la reportera, luego hacia Crystal. «¿Eve?» Julian rió nerviosamente. «No, mi esposa compra en la Percha. Es probable que sea una imitación». La reportera pareció ofendida. «Señor Thorne, yo conozco una estructura Evie cuando veo una. La costura es inconfundible». Crystal miró a la cámara. Ella no sonrió. Ella solo inclinó su cabeza. «Es un original», Crystal dijo, su voz clara y como de campana sobre el ruido. Julian le apretó el brazo. Fuerte. «Crystal», él advirtió entre dientes. «Deja de mentir». «Nunca miento, Julian», ella susurró de vuelta, liberando su brazo de su agarre.
Ella se giró y entró en el gran salón sola, dejando a Julian y Sofía mirando boquiabiertos su espalda. La esposa invisible acababa de hacer su entrada, y la noche apenas había comenzado. El gran salón del museo fue transformado en un caleidoscopio de riqueza y poder. Camareros en smokings blancos navegaron a través de un mar de celebridades, magnates tecnológicos y socialites de dinero antiguo. El aire zumbaba con el murmullo de tratos cerrándose y reputaciones siendo destruidas. Julian alcanzó a Crystal cerca de la exhibición del templo de Dendur. Él le agarró el codo, sus dedos hundiéndose en su piel, tirando de ella a la sombra de una antigua columna de arenisca. ¿Qué crees que estás haciendo? Julian siseó, su voz baja y peligrosa. ¿Alejándote así? ¿Inventando historias sobre vestidos de diseñador? Estás poniendo a prueba mi paciencia, Crystal. Crystal miró su mano en su brazo, luego a su rostro. Yo no inventé nada, Julian. Tú fuiste el que entró en pánico, porque estás haciendo una escena. Julian se pasó una mano por el cabello, mirando a su alrededor nerviosamente para asegurarse de que ningún inversor estuviera mirando. Sofía está arreglando las cosas con la prensa ahora mismo, diciéndoles que estás confundida. Ahora escúchame. Veo a Marcus Sterling cerca de la Torre de Champagne. Voy a ir a hablar con él. Tú te quedarás aquí. Tú no hablarás con nadie. Tú tomarás un agua con gas, la sostendrás y te verás agradable. ¿Entiendes? No soy una niña, Julian, Crystal dijo, su voz firme. Entonces deja de actuar como una. Él escupió. Él se enderezó la corbata, revisó su reflejo en una vitrina de cristal y se alejó, haciendo una transición sin problemas de un marido enfadado al encantador CEO de Thorne Dynamics. Crystal lo vio irse. Ella vio a Sofía interceptarlo, entregándole un vaso de whisky, susurrándole algo al oído que lo hizo sonreír con suficiencia. Parecían la pareja poderosa. Parecía que pertenecían. Por un momento Crystal sintió la vieja urgencia de huir, de correr de vuelta al penthouse, quitarse el vestido y esconderse bajo las sábanas. Pero entonces ella captó su reflejo en el cristal de la exhibición. Ella no vio a la triste ama de casa gris. Ella vio a Ivy, la mujer que ordenaba respeto del jefe de Chanel, la mujer cuyos bocetos estaban enmarcados en estudios en Milán. No, ella se dijo a sí misma, esta noche juego mi propio juego. Ella no se quedó en las sombras. Ella caminó hacia el bar, el terciopelo azul medianoche arremolinándose alrededor de sus piernas como humo líquido. Cabezas se giraron. Susurros la siguieron. ¿Es esa la esposa de Julian Thorne? Pensé que era más hogareña. Ese vestido es increíble. Ella pidió una copa de champán, no agua con gas, y se giró para mirar la habitación. Fue entonces cuando ella lo vio. Marcus Sterling. Él era mayor, quizás a finales de sus 50, con cabello plateado y una postura que gritaba aristocracia. Él no estaba rodeado por un séquito. Él estaba de pie solo cerca de una escultura, examinándola con una expresión aburrida. Julian estaba actualmente inmovilizado por una actriz de segunda categoría a 3 mesas de distancia, incapaz de alcanzarlo. Esta era su oportunidad, no para ayudar a Julian, sino para ponerse a prueba. Crystal tomó un respiro y caminó directamente hacia el inversor multimillonario. La iluminación le hace un flaco favor, ¿no crees? Crystal dijo suavemente, de pie junto a él. Marcus Sterling no la miró inmediatamente. Él mantuvo sus ojos en la escultura, una pieza de bronce modernista. Le ruego me disculpe. La escultura. Crystal gesticuló con su vaso. Es un Giacometti. Está destinado a evocar la fragilidad de la condición humana.
el aislamiento, pero lo han iluminado con una luz cálida ascendente. Lo hace parecer acogedor. Mata la tragedia. Sterling lentamente giró su cabeza. Sus ojos gris acero la evaluaron, viajando de su rostro al dobladillo de su vestido y de vuelta. Su expresión cambió de aburrimiento a intriga. «Tienes un ojo agudo», Sterling dijo, su acento británico nítido. La mayoría de la gente solo ve una figura de palo de bronce delgada. «Soy Marcus Sterling, lo sé». Crystal sonrió, extendiendo una mano. Crystal, ella no dijo, Crystal Thorne. Ella quería ser vista como ella misma primero. Crystal, Sterling repitió, tomando su mano. Él la sostuvo un segundo más de lo necesario, su pulgar rozando la tela de su manga. Y este vestido, perdóname por ser atrevido, pero la construcción es familiar. La estructuración del hombro. ¿Es esto una Evie? El corazón de Crystal dio un vuelco. Ella sorbió su champán para ocultar su sonrisa. Usted sabe de moda, señor Sterling. Yo sé de negocios, Sterling corrigió, girando completamente hacia ella. Y yo sé de arte. Eve es el único diseñador en la última década que entiende que la moda es ingeniería. He estado tratando de conseguir una reunión con ella, o él, durante meses. Mi firma de capital privado quiere adquirir la marca. Pero el diseñador es un fantasma. Quizás el diseñador prefiere que el trabajo hable por sí mismo. Crystal sugirió. Quizás, Sterling rió entre dientes. Pero en mi experiencia, la gente se esconde por dos razones, miedo o influencia. ¿Cuál crees que es? Quizás una tercera razón, Crystal dijo, fijando sus ojos en él. Quizás ella está esperando al socio adecuado que entienda que no se puede producir un alma en masa. Las cejas de Sterling se levantaron. Él la miró con genuino respeto. Esa es una perspicacia profunda. ¿Estás en la industria, Crystal? Antes de que ella pudiera responder, una mano se cerró sobre su hombro. Pesada, posesiva. Ahí estás, la voz de Julian resonó, una falsa jovialidad apenas enmascarando su furia. Señor Sterling, veo que ha conocido a mi esposa. Espero que no lo haya estado aburriendo con charlas domésticas. Julian se interpuso entre ellos, bloqueando eficazmente a Crystal de la vista de Sterling. Sofía apareció al flanco de Julian, sonriendo tensamente. Para nada, Sterling dijo, su tono enfriándose instantáneamente. Estábamos discutiendo arte. Su esposa tiene una perspectiva notable sobre Giacometti. Julian rió, un sonido de ladrido despectivo. ¿Arte? ¿Crystal? Ella apenas sabe la diferencia entre un Picasso y una pintura con los dedos. Debes estar equivocado, Marcus. Ella pasa su tiempo haciendo jardinería. Crystal sintió la humillación quemarle las mejillas, pero ella no miró hacia abajo. Ella miró a Sterling. Sterling no rió. Él miró fijamente a Julian con una expresión de disgusto. ¿Es eso así? Absolutamente, Julian continuó, ajeno a la caída de temperatura. De todos modos, Marcus, me alegro de haberte atrapado. Quería discutir el proyecto Aurora. Sé que tenía algunas reservas sobre la longevidad de la batería, pero mi equipo ha hecho los cálculos. Señor Thorne, Sterling interrumpió levantando una mano. Actualmente estoy disfrutando de una conversación con su esposa. El proyecto Aurora puede esperar hasta la cena. Julian parpadeó, aturdido. ¿Mi esposa? Sí. Sterling rodeó a Julian, ofreciéndole su brazo a Crystal. Crystal, la campana de la cena está a punto de sonar. Creo que el plano de asientos me tiene en la mesa principal. ¿Me harías el honor de sentarte a mi lado? Quiero escuchar más sobre tu teoría sobre el apalancamiento. La boca de Julian se abrió. Sofía parecía haber tragado un limón.
Pero Julian tartamudeó. El plano de asientos está fijo. Crystal está en la mesa 14. La mesa 14 estaba junto a la cocina. Soy el invitado de honor, señor Thorne. Sterling dijo fríamente, me siento donde quiero y con quien quiero. Ven, Crystal. Crystal miró a Julian. Durante 3 años ella había esperado que él le ofreciera su brazo así. Él nunca lo había hecho. Ella colocó su mano en el brazo de Marcus Sterling. Estaría encantada, Marcus. Ella se alejó con el multimillonario, dejando a su esposo y a su amante de pie en medio de la habitación, pareciendo tontos. El servicio de cena fue un asunto extravagante celebrado en la sala del templo de Dendur. Largas mesas cubiertas con lino blanco estaban puestas con cubiertos de oro y copas de cristal. En la mesa principal, la atmósfera estaba densa de tensión. Marcus Sterling se sentó a la cabecera. A su derecha se sentó Crystal. A su izquierda, un muy agitado Julian Thorne. Sofía había logrado meterse en un asiento cercano, desplazando a un diplomático francés confundido. Durante el primer plato, una delicada sopa de langosta, Julian intentó desesperadamente dirigir la conversación de nuevo hacia sí mismo. Las proyecciones del tercer trimestre para Thorne Dynamics han subido un 15%, Julian dijo, inclinándose sobre su sopa. Estamos superando a Tesla en el sector solar, Marcus. Si inviertes ahora, tu ROI será el triple en 2 años. Sterling dio un golpe a un panecillo, sin mirar a Julian. Los números son fáciles de manipular, Julian. La visión es más difícil de fingir. Me preocupa la cultura de liderazgo de tu empresa. Liderazgo, Julian se erizó. Construí esta empresa desde cero. Y, sin embargo, Sterling dijo, volviéndose hacia Crystal, pareces pasar por alto los activos justo bajo tu nariz. Crystal me lo estaba contando sobre los problemas de la cadena de suministro en la industria textil y cómo estos reflejan el embotellamiento en la minería de litio. Fue fascinante. Julian se ahogó con su vino. Crystal estaba hablando de litio. ¿Litio? Él miró a su esposa como si de repente hubiera empezado a hablar mandarín. Crystal dio un bocado tranquilo a su ensalada. Es logística simple, Julian, ella dijo, su voz suave. La moda se basa en materias primas igual que la tecnología. Cuando el rendimiento de la seda en Kshu cayó el año pasado debido a la sequía, el mercado se movió hacia las mezclas sintéticas. De manera similar, cuando las minas de cobalto en el Congo enfrentan inestabilidad política, tu producción de baterías se detiene. La diversificación es la única red de seguridad. La mesa se quedó en silencio. Incluso Sofía dejó de enviar mensajes de texto debajo de la mesa. Julian la miró fijamente. ¿Dónde leíste eso? ¿Memorizaste una página de Wikipedia antes de venir aquí? No, Julian, Crystal dijo. Leí tus informes, los que dejas en la mesita de noche, los que dices que son demasiado complicados para mi bonita cabecita. Sofía soltó una risa nerviosa y aguda. Oh, ¿no es adorable? Ella está tratando de jugar a ser CEO. Julian, cariño, quizás deberíamos conseguirle a Crystal un vino de postre. Ella parece un poco confundida. Sterling dejó su cuchillo. El sonido resonó contra la porcelana, silenciando el área inmediata. Señorita Laurent, Sterling dijo, dirigiéndose a Sofía sin calidez. No encuentro la inteligencia adorable. La encuentro esencial. Y francamente, la señora Thorne ha mostrado más perspicacia empresarial en 20 minutos de lo que usted o Julian han mostrado en toda la noche. La cara de Julian se puso morada. Ahora mira, Sterling, no puedes hablarle así a mi VP, y ciertamente no conoces a mi esposa. Ella es una ama de casa. Ella no tiene carrera, no tiene ambición. Ella es una dependiente. ¿Es eso así?
Sterling se limpió la boca con una servilleta. Él se puso de pie. La habitación se tranquilizó. Cuando Marcus Sterling se puso de pie, la gente escuchó. Él tomó una cuchara y golpeó su copa de champán. Ting, ting, ting. El parloteo en el enorme salón disminuyó. 600 ojos se volvieron hacia la mesa principal. Señoras y señores, Sterling anunció, su voz proyectándose sin micrófono. Gracias por darme la bienvenida a Nueva York. Esta noche ha estado llena de sorpresas. Julian sonrió con suficiencia, enderezándose la chaqueta. Él pensó que Sterling estaba a punto de anunciar la asociación con Thorne Dynamics. Él buscó la mano de Sofía debajo de la mesa. Vine aquí esta noche, Sterling continuó, buscando dos cosas. La próxima gran inversión en energía y un fantasma, la multitud murmuró. Durante meses, el mundo de la moda ha estado buscando la identidad de la diseñadora conocida como Eva, Sterling dijo. Una diseñadora que ha revitalizado anónimamente 3 grandes marcas de herencia europea solo en el último año. Una diseñadora cuyo trabajo se proyecta actualmente que valga más de $100 millones en propiedad intelectual. Julian frunció el ceño. ¿Por qué está hablando de ropa? Le dije a mi junta que no me iría de Nueva York hasta que encontrara a Evie. Sterling dijo. Él miró a Julian, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Y imagina mi sorpresa cuando la encontré sentada en mi mesa, ignorada por el mismo hombre que juró apreciarla. Julian se congeló. Su sangre se heló. Él miró a Crystal. Crystal permaneció sentada. Su postura real. Ella no miró a Julian. Ella miró a la multitud. El señor Thorne me dijo que su esposa era invisible. Sterling bramó. Él me dijo que ella no tenía talento, pero el vestido que lleva puesto esta noche, el diseño arquitecto de medianoche, es la pieza insignia de la colección inédita de E.V. Sterling se volvió hacia Crystal y le extendió la mano. Sarah Thorne, o debería decir E.V. El silencio fue absoluto. Se podía oír caer un alfiler. Crystal se puso de pie. Ella miró a Julian, cuyo rostro era una máscara de puro shock y horror. Ella miró a Sofía, cuya boca estaba abierta. Gracias, Marcus, Crystal dijo, su voz amplificada por la acústica de la habitación. Pero por favor, solo Crystal está bien. Evie era solo una manera de sobrevivir. La habitación estalló. Flashes se dispararon como una supernova. Los reporteros gritaban, ¡es ella! ¡Ella es la diseñadora! La esposa del multimillonario es la genio secreta. Julian se sentó allí, paralizado. Su mente estaba acelerada. ¿Eve? ¿La diseñadora de la que todos hablan? ¿La que gana millones? ¿Mi esposa? Él se dio cuenta con una sensación de hundimiento en su estómago, de que la mujer a la que había llamado una carga era probablemente más rica y ciertamente más respetada que él en este preciso momento. Él se puso de pie, luchando por recuperar el control. Crystal, cariño, ¿por qué no me dijiste? Esto es maravilloso. Podemos... Crystal se volvió hacia él. Las cámaras captaron cada segundo de ello. ¿Nosotros? Ella preguntó, su voz cortando a través de los aplausos. No hay nosotros en esto, Julian. Me querías invisible. Querías un fantasma. Bueno, los fantasmas no tienen socios de negocios. Ella se volvió hacia Sterling. Marcus, creo que querías discutir una adquisición. Tengo mi portafolio en el coche, pero me temo que mi esposo no nos acompañará. Él tiene un hogar pacífico al que regresar. Excelente, Sterling sonrió. Mi coche está esperando. Crystal se alejó de la mesa, dejando a Julian de pie solo bajo el foco de su propia humillación. La multitud ya no lo miraba con envidia.
Lo miraban con lástima y burla. Mientras Crystal se alejaba, el vestido azul medianoche arrastrándose detrás de ella, Julian se dio cuenta de que la noche no fue solo un desastre. Era el principio del fin, pero la historia no había terminado. Julian Thorne era un tiburón, y los tiburones muerden cuando sangran. El viaje de regreso al penthouse para Julian y Sofía fue un descenso al infierno. Julian no habló. Él se sentó en la oscuridad de la limusina, mirando su teléfono, observando el precio de las acciones de Thorne Dynamics tambalearse en el comercio fuera de horario. Los hashtags #RosroCrystal Thorne #OstoryVR Revealed eran tendencia mundial, eclipsando por completo el lanzamiento de Thorne Dynamics. Sofía, sintiendo el cambio de poder, intentó salvar su posición. Julian es solo un truco de relaciones públicas. Ella está faroleando. Incluso si ella es esta diseñadora, sigue siendo tu esposa. Bajo la ley de Nueva York, los bienes matrimoniales se comparten. Si su marca vale millones, la mitad de eso es tuyo. Los ojos de Julian se levantaron de golpe, un brillo depredador volviendo a ellos. Tienes razón, sin acuerdo prenupcial. Él rió, un sonido frío y sin humor. Ella pensó que podría humillarme. Ella acaba de entregarme un paracaídas dorado. Si Sterling compra su marca, me la está pagando a mí. Cuando llegaron al penthouse, el lugar ya era diferente. Las luces estaban encendidas. Todas ellas. Julian irrumpió, listo para dictar términos. «Crystal, sal aquí». Pero Crystal no estaba encogiéndose en la habitación. Ella estaba en la sala de estar, de pie en medio de un mar de cajas de cartón. Ella no estaba empacando su ropa. Ella estaba empacando libros, documentos y los pequeños artículos personales que hacían de la casa un hogar. Ella vestía jeans y una simple camiseta blanca. El vestido azul medianoche cuidadosamente colgado en una bolsa para ropa cerca de la puerta. Ella se veía más joven, más ligera. «Regresaste temprano», Crystal dijo con calma, sellando una caja. «¿Sterling te echó?» «No te hagas la graciosa conmigo», Julian gruñó, pateando una caja a un lado. «¿Crees que eres inteligente, saliendo así? ¿Tienes alguna idea de cuánto daño causaste a mi reputación esta noche?» «Yo no dañé tu reputación, Julian. Yo solo dejé de sostenerla», Crystal respondió, recogiendo una pila de archivos. Sofía dio un paso adelante, cruzando los brazos. «Estás cometiendo un error, Crystal. Julian te va a demandar por todo. Abandono del matrimonio, angustia emocional y la mitad de tu pequeño imperio de la moda», Julian añadió, entrando en su espacio personal. «Estamos casados, él. Todo lo que construiste en ese armario es mío también. ¿Quieres un divorcio? Bien, pero me llevaré el 50% de EB y lo venderé al mejor postor solo para fastidiarte». Crystal dejó de moverse. Ella miró a Julian con una mezcla de lástima y diversión. «Esperaba que dijeras eso», ella dijo suavemente. «Siempre fuiste predecible cuando se trataba de dinero. Pero olvidaste una cosa, Julian. ¿Qué es eso?» «Yo no empecé EB después de que nos casamos», ella dijo, sacando un grueso documento legal de su bolso. Ella lo arrojó sobre la mesa de café de cristal. «Yo lo empecé 6 meses antes de la boda. Y esta es la escritura de propiedad intelectual. Está en un fideicomiso ciego en las Islas Caimán, bajo mi apellido de soltera. Tú no tienes ningún derecho sobre ello, ni un céntimo». Julian agarró el documento, su mano temblaba mientras escaneaba el lenguaje legal. Era hermético. Tú planeaste esto», él susurró, mirándola con miedo genuino por primera vez. «¿Sabías?» «Yo no planeé dejarte, Julian». «No al principio», Crystal dijo,
su voz temblando ligeramente. Mantuve el dinero separado porque quería sorprenderte. Quería usarlo para ayudarte a pagar la deuda del proyecto Aurora. Iba a dártelo todo en nuestro aniversario el próximo mes. El silencio en la habitación era ensordecedor. Julian parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Él había estado persiguiendo a Marcus Sterling para obtener financiación, ignorando a la esposa que estaba sentada sobre una fortuna que ella pretendía regalarle. Pero entonces, Crystal continuó, sus ojos endureciéndose. «Tú la trajiste a nuestra casa». Ella gesticuló hacia Sofía. «Me trataste como a una sirvienta. Me dijiste que era invisible, así que decidí desaparecer». «Crystal, espera», Julian tartamudeó, extendiendo la mano hacia ella. La realidad de su pérdida se estaba derrumbando. No era solo el dinero, fue la realización de que había tirado a la basura a la única persona que realmente se preocupaba por él. «Podemos arreglar esto. Puedo despedir a Sofía ahora mismo». «¡Sofía, fuera!». Sofía jadeó. «¿Perdón? ¿Lo oíste?», Crystal dijo, recogiendo su bolso. «Pero no importa, no me voy por Sofía. Me voy por ti, Julian. Estás vacío. Y he terminado de derramarme en un agujero negro». Ella caminó hacia la puerta, el portero ya esperando para llevarse sus cajas. «Tú sales por esa puerta, Crystal, y te destruiré», Julian gritó, su desesperación volviéndose rabia. «Te enterraré en demandas. Le diré a la prensa que eres mentalmente inestable. Nunca venderás otro vestido en esta ciudad». Crystal se detuvo en el ascensor. Ella se volvió una última vez. «Mírame», ella dijo. Las puertas se cerraron. Los siguientes 3 meses fueron un baño de sangre, desarrollándose en las portadas del New York Post y el Wall Street Journal. Julian cumplió su amenaza. Él contrató a los abogados de divorcio más agresivos de Manhattan. Él no podía tocar el dinero de Evie directamente, así que atacó su carácter. Él filtró historias alegando que Crystal era negligente, que ella se había casado con él por sus conexiones, que ella era inestable. «La costurera loca, multimillonario reclama esposa, carrera alucinada», decía un titular. Él la demandó por espionaje corporativo, alegando que ella había robado secretos comerciales de Thorne Dynamics para financiar su negocio, una mentira sin fundamento destinada a congelar sus activos mientras los tribunales investigaban. Durante semanas, las cuentas bancarias de Crystal estuvieron congeladas. Ella no podía acceder a sus fondos de EV. Ella vivía en una habitación de hotel pagada por Marcus Sterling, quien se había convertido en su mentor y socio de negocios. «Él está tratando de desangrarte». Sterling le dijo una tarde en su oficina, con vistas a Central Park. «Él sabe que no puede ganar el caso, pero quiere arruinarte con honorarios legales antes de que puedas lanzar tu colección de primavera». Crystal miró los prototipos de su nueva línea. Eran audaces, agresivos, rojos y negros, ángulos agudos. Era pintura de guerra. «Él quiere una pelea», Crystal dijo, mirando fijamente la tela. «Le voy a dar una guerra». Mientras Julian luchaba en los tabloides, Crystal luchaba en la sala de juntas. Ella conocía Thorne Dynamics mejor de lo que Julian pensaba. Ella sabía que el proyecto Aurora, su iniciativa insignia de energía renovable, estaba fallando. Las baterías estaban sobrecalentando, la tecnología era defectuosa. Julian lo había estado encubriendo para mantener el precio de las acciones alto. Crystal no fue a la prensa. Ella fue a la CIHA, Comisión de Valores y Bolsa. Ella presentó un informe anónimo de denunciante detallando los datos de seguridad falsificados que había visto a Julian esconder en su caja fuerte en casa.
2 días antes del desfile de moda de debut de Crystal en la Semana de la Moda de Nueva York, la noticia se dio a conocer. Redadas del FBI en Thorne Dynamics. CEO Julian Thorne bajo investigación por fraude. Las acciones se desplomaron. Thorne Dynamics perdió el 40% de su valor en 6 horas. Julian estaba en su oficina cuando los agentes entraron. Él vio su imperio desmoronarse en las pantallas de televisión. Sofía ya había renunciado esa mañana, viendo el barco hundirse. Ella incluso había dado una cita a TMZ llamando a Julian un tirano. Pero Julian no había terminado. Él estaba acorralado, y eso lo hacía peligroso. Él se libró bajo fianza en cuestión de horas e hizo un último y desesperado movimiento. Él sabía que el desfile de moda de Crystal se llevaría a cabo en el Brooklyn Navy Yard esa noche. Él sabía que Marcus Sterling había invitado a los principales inversores de todo el mundo. Si Julian pudiera irrumpir en ese evento, causar una escena y afirmar que Crystal fue quien falsificó los datos para incriminarlo, él podría, solo podría, crear suficiente confusión para salvar su pellejo. Él agarró su abrigo y se dirigió al Navy Yard. Él no iba como CEO. Él iba como un marido despreciado. El invernadero Dougal en el Brooklyn Navy Yard estaba vibrando. No era solo el bajo del sistema de sonido, que golpeaba contra el pecho como un segundo latido. Era la pura anticipación eléctrica colgando en el aire. Esto no era solo un desfile de moda, era una coronación. Dentro del masivo espacio industrial, la élite del mundo se había reunido. La iluminación era tenue, bañada en morados profundos y magullados y blancos violentamente brillantes. La pasarela era una tira irregular de cristal negro que parecía una mancha de aceite cortando la habitación. En la primera fila, Marcus Sterling se sentó junto a la editora en jefe de Vogue, su rostro una máscara de orgullosa anticipación. Detrás de ellos, un mar de celebridades de primera línea, inversores tecnológicos e influencers hambrientos, sostenían sus teléfonos en alto, listos para transmitir en vivo el debut de la colección Resurrección de Evie a millones. Entre bastidores, la atmósfera era un caos controlado. Crystal Vance se paró frente a un espejo de cuerpo entero. Ella no vestía el vestido azul medianoche esta noche. Ella vestía un esmoquín afilado, severo y completamente blanco. Era una armadura. Su cabello estaba peinado hacia atrás, su rostro desprovisto del maquillaje suave y apologético que solía usar para Julian. Ella parecía una cuchilla. 5 minutos para el telón, señora Vance. El director de escena susurró, tocando su auricular. ¿Está todo en posición? Crystal preguntó, su voz firme. Todo. Las indicaciones de iluminación, la mezcla de sonido y la seguridad en la entrada sur ha sido relajada, justo como ordenaste. Crystal asintió. Ella miró su reflejo una última vez. Ella ya no veía a la esposa con el corazón roto. Ella vio a la ejecutora. Déjale entrar. Ella susurró. Afuera, el viento del East River era mordaz, pero Julian Thorne no sintió el frío. Él estaba ardiendo. El sudor pegó su costosa camisa de vestir a su espalda. Su corbata se había ido. Su chaqueta de traje estaba desabotonada, aleteando inútilmente con el viento. Él no se parecía en nada al titán de la tecnología que adornaba la portada de Forbes. Parecía un hombre casado. Durante las últimas 48 horas, Julian había estado viviendo una pesadilla. La redada del FBI había sido rápida y brutal. Habían incautado sus servidores, sus laptops y su pasaporte. La congelación de sus activos personales significaba que ni siquiera podía pagar a su chofer. Él había tomado un taxi a Brooklyn y estafado al conductor, corriendo las últimas 2 cuadras a pie.
Él estaba impulsado por un delirio singular y maníaco. Crystal estaba detrás de esto, pero ella era débil. Ella siempre había sido débil. Si tan solo pudiera llegar a ella, si pudiera ponerse frente a aquellas cámaras y gritar su verdad, que ella era una espía corporativa, una saboteadora, una mentirosa, podría cambiar la narrativa. Él podría crear suficiente confusión para detener la caída de las acciones. Él era Julian Thorne. Él podía salirse con la suya en cualquier cosa. Él llegó a la entrada sur. Él esperaba una pared de seguridad. Él esperaba tener que luchar. En cambio, la pesada puerta de metal estaba sin vigilancia. Estaba ligeramente entreabierta. Julian no lo cuestionó. Su narcisismo no se lo permitiría. Me tienen miedo, él pensó. Saben que todavía soy dueño de esta ciudad. Él empujó la puerta y tropezó hacia la oscuridad del backstage. El ruido era ensordecedor aquí. Modelos imponentes y extrañas en su belleza pasaron corriendo junto a él en nubes de laca y tul. Vestían prendas que parecían escombros, seda deshilachada, terciopelo quemado, corsés de metal que parecían accidentes de coche. Era agresivo, era aterrador. ¡Crystal! Julian gritó, pero su voz fue tragada por el tecno industrial que retumbaba de los altavoces. Él empujó un perchero a un lado, enviando perchas chocando contra el suelo de hormigón. Él la vio. Ella estaba de pie cerca del telón que separaba el área del backstage de la pasarela. Ella estaba bañada en un charco de luz blanca, revisando un portapapeles. Se veía tan tranquila, tan intocable. La vista de ella rompió algo dentro de él. ¡Tú! Julian rugió, lanzándose hacia adelante. Él le agarró el hombro, girándola. Crystal no se inmutó. Ella no jadeó. Ella solo lo miró, sus ojos oscuros, planos y aburridos. Llegas tarde, Julian, ella dijo, su voz cortando el ruido. Te esperaba hace 10 minutos. Me tendiste una trampa. Julian escupió, su cara a centímetros de la suya. Él olía a whisky y miedo. Le diste esos archivos al Seque. Filtraste los datos de la batería. Destruiste mi vida. No filtré nada, Julian, Crystal respondió, quitándose su mano del hombro como si fuera una mota de polvo. Presenté un informe formal sobre violaciones de seguridad. Tú decidiste recortar gastos en los sistemas de refrigeración para ahorrar 12 centavos por unidad. Tú decidiste poner baterías explosivas en coches familiares. Yo no destruí tu vida. Yo salvé a la gente que los habría comprado. Soy Thorne Dynamics, Julian gritó, sus venas abultándose en su cuello. Soy el visionario. No eres nada. Eres una costurera jugando a disfrazarse con mi dinero. Voy a salir allí. Él señaló con un dedo tembloroso hacia el telón. Y le voy a decir al mundo quién eres realmente. Un fraude, una ladrona. Crystal sonrió. No fue una sonrisa agradable. ¿Quieres salir allí? Ella inclinó su cabeza. ¿Quieres dirigirte a la audiencia? Te voy a arruinar, Julian siseó. Ok, Crystal dijo. Ella metió la mano en su bolsillo y sacó un micrófono inalámbrico. Ella lo encendió. Adelante. Ella le empujó el micrófono en el pecho. Julian parpadeó, confundido por su conformidad. Él agarró el micro. Esto era su momento. Él los encantaría. Él la destruiría. Mírame. Él sonrió con desdén. Él se volvió hacia el pesado telón de terciopelo, pero no tuvo que caminar a través de él. Crystal levantó su mano y chasqueó los dedos. Clic. Muy por encima de ellos, enormes cabrestantes hidráulicos se activaron. Toda la pared trasera, el pesado telón de terciopelo negro que separaba el caos del backstage de la pulida pasarela, no solo se abrió, se levantó. En 2 segundos,
La barrera entre Julian y el mundo se desvaneció. La luz era cegadora. Julian se cubrió los ojos, tropezando hacia atrás. Cuando su visión se aclaró, su sangre se heló. Ya no estaba entre bastidores. El área del backstage era en realidad la parte superior de la pasarela. El diseño del escenario era de concepto abierto. Él estaba de pie sobre una plataforma elevada, iluminado por 12 focos. Y frente a él, 3,000 personas. Toda la audiencia lo estaba mirando fijamente. El silencio fue instantáneo. La música se cortó. Julian se quedó allí, despeinado, sudando, su camisa desabotonada, sosteniendo un micrófono, pareciendo un maníaco. Él miró la primera fila. Él vio a Marcus Sterling. Él vio a la prensa. Él vio las luces rojas de las cámaras. Señoras y señores, la voz de Crystal resonó por el sistema de megafonía principal. Ella no sostenía un micro. Ella llevaba un auricular. Ella salió de las sombras, de pie junto a Julian, inmaculada en su smoking blanco. Bienvenidos a la liberación, Crystal anunció, su voz haciendo eco por el enorme salón. El arte es a menudo una imitación de la vida, pero esta noche queríamos mostrarles la cruda realidad de ello. Ella gesticuló hacia Julian como si fuera un maniquí. Hablamos de empoderamiento en la moda, Crystal continuó, caminando un círculo lento alrededor de su esposo congelado y aterrorizado. Pero rara vez hablamos de lo que tenemos que superar para llegar allí. No hablamos del peso que cargamos, las voces que nos dicen que seamos pequeños, que estemos callados, que seamos invisibles. Ella se detuvo frente a Julian. Este es Julian Thorne, ella dijo. El nombre cayó como una maldición. Una vez un multimillonario, una vez un esposo, ahora una lección. La mente de Julian estaba acelerada. Habla, se dijo a sí mismo. Defiéndete. Él levantó el micrófono a sus labios temblorosos. Ella está mintiendo, él graznó. El sonido retroalimentó, un chillido agudo que hizo a la audiencia estremecerse. Ella robó mi compañía. Ella es una estafadora. Nadie jadeó, nadie pareció sorprendido. En cambio, una oleada de aplausos comenzó en la parte trasera. Luego creció. La gente estaba asintiendo. Pensaron que esto era una actuación. Pensaron que Julian era un actor, contratado para interpretar el papel del villano desesperado y patriarcal desmoronándose ante la mujer poderosa. ¡Bravo!, alguien gritó desde la segunda fila. ¡No!, Julian gritó, el pánico apoderándose de él. ¡No estoy actuando! ¡Soy Julian Thorne! ¡Escúchenme! Ellos están escuchando, Julian, Crystal dijo suavemente, inclinándose cerca para que solo él pudiera escuchar. Están escuchando a un hombre que ha perdido todo porque era demasiado arrogante para ver el precipicio por el que se dirigía. Crystal se volvió hacia la cabina del DJ en lo alto. Ella asintió. La música volvió a sonar, no techno esta vez, sino una áurea operática y ascendente. Y ahora, Crystal gritó, el final. Ella señaló el extremo lejano de la pasarela. Las puertas principales del invernadero se abrieron. Luces azules y rojas parpadearon contra el cielo nocturno. 4 figuras caminaron sobre la pasarela. No eran modelos. Llevaban cortavientos con 3 letras estampadas en la espalda en amarillo. FBI. La audiencia enloqueció. Se pusieron de pie, vitoreando. Pensaron que era la declaración de moda más realista y vanguardista de la década. El comentario sobre el crimen de cuello blanco. El realismo. Genio. Julian vio a los agentes marchando hacia él por la larga pasarela de cristal negro. No, él gimió. Él dejó caer el micrófono. Golpeó el suelo con un golpe sordo. Él se dio la vuelta para correr.
pero Crystal bloqueó su camino. No corras, Julian, ella dijo. Arruina la composición. Los agentes llegaron a la plataforma. Ellos no sonrieron. Ellos no saludaron a la multitud. Ellos caminaron directamente hacia Julian Thorne. Julian Thorne, el agente principal, dijo, su voz resonando sin micrófono. Usted está bajo arresto por fraude de valores, malversación de fondos y conspiración para cometer fraude electrónico. Manos rudas agarraron los brazos de Julian. Él trató de liberarse, su dignidad rompiéndose por completo. «Suéltenme. ¿Saben quién soy?» Julian chilló mientras las esposas hacían clic. El sonido metálico fue nítido. «Sí», Crystal dijo, retrocediendo para dejar que los fotógrafos obtuvieran la toma. «Eres el hombre que solía ser dueño de esta ciudad». Los agentes lo hicieron girar. Mientras lo marchaban por la pasarela, el paseo de la vergüenza televisado a todo el mundo. Julian miró a la multitud. Él vio los rostros de hombres con los que había hecho negocios, mujeres con las que había flirteado. Todos estaban aplaudiendo. Lo estaban filmando. Él miró hacia atrás una última vez en la parte superior del escenario. Crystal se quedó allí, sola, bañada por el foco blanco. Ella no lo miraba a él. Ella estaba mirando hacia arriba, sus brazos levantados para aceptar la ovación. Ella parecía un fénix resurgiendo de las cenizas de su vida. Mientras lo metían en la parte trasera de un coche patrulla afuera, lo último que Julian escuchó fue el rugido de la multitud coreando su nombre. «Eve, Eve, Eve». 6 meses después, la oficina estaba tranquila. Era la suite penthouse del edificio antes conocido como Thorne Tower. El letrero de enfrente había sido cambiado hace 3 semanas. Ahora decía Vance Global. Crystal se sentó detrás del enorme escritorio de roble que solía ser de Julian. La habitación había sido remodelada. El acero frío y estéril y el cristal se habían ido, reemplazados por maderas cálidas, suaves terciopelos y arte que realmente significaba algo. Ella firmó la última página de una gruesa pila de documentos y puso la tapa a su bolígrafo. «¿Está hecho?», Marcus Sterling preguntó. Él estaba sentado en el sofá, sorbiendo un espresso. «Está hecho», Crystal dijo, deslizando la carpeta sobre el escritorio. «La adquisición está finalizada. Yo oficialmente poseo el 100% de los activos, patentes y bienes raíces de Thorne Dynamics. ¿Y los pasivos?» «Liquidados», Crystal dijo. «Vendimos la mala tecnología de baterías a una empresa de reciclaje. Estamos pivotando toda la infraestructura a los nuevos tejidos textiles sostenibles que desarrollé. Estamos convirtiendo sus fábricas de baterías en telares». Marcus sonrió. Justicia poética, convirtiendo un imperio tóxico en algo que crea belleza. No es solo belleza, Marcus, es estructura. Es fuerza, Crystal corrigió. Ella se puso de pie y caminó hacia la ventana. La vista de Manhattan era impresionante. Era la misma vista que Julian había mirado todos los días, pero él nunca la había visto realmente. Él solo había visto lo que podía quitarle. «¿Has oído de él?», Marcus preguntó en voz baja. Crystal no se dio la vuelta. Su abogado llamó ayer. Julian está tratando de llegar a un acuerdo. Él ofreció renunciar a sus cuentas offshore si yo escribía una carta de clemencia al juez. «¿Y?» «Le dije al abogado que no escribo ficción», Crystal dijo. Ella tocó el cristal de la ventana. En algún lugar, en una instalación de detención federal en el norte del estado de Nueva York, Julian estaba sentado en una celda gris, vistiendo un mono gris. La ironía no se le escapó. Él la había obligado a vestir de gris durante 3 años para hacerla invisible. Ahora el gris era el único color que él vería durante los próximos 15 años.
Ella se volvió a la habitación, a su compañía, a su vida. Él me ignoró cuando estaba justo a su lado, Crystal dijo, una pequeña sonrisa satisfecha jugando en sus labios. Creo que es justo que yo lo ignore ahora. Ella recogió su cuaderno de bocetos. Ella tenía una nueva colección para diseñar. Ella estaba pensando en llamarla la matriarca. ¿Lista para la reunión de la junta, señora Vance? Marcus preguntó, poniéndose de pie. Crystal Vance, la esposa invisible que se convirtió en la reina multimillonaria, se enderezó su blazer. Nunca he estado más lista, ella dijo. Ella salió de la oficina, dejando el fantasma de Julian Thorne atrás en la oscuridad donde él pertenecía. Hablando de un movimiento de poder, de ser obligada a vestir ropa gris monótona, a ser dueña de todo el rascacielos. Crystal Vance acaba de dar una clase magistral de venganza. Julian Thorne pensó que su esposa era un personaje de fondo, pero él olvidó que la persona en el fondo ve todo. Realmente te hace preguntarte, ¿cuántas personas están siendo subestimadas ahora mismo, solo esperando su momento para tomar la pasarela? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue la trampa de arte performático de Crystal demasiado cruel? ¿O Julian obtuvo exactamente lo que merecía por su arrogancia? Quiero escuchar sus teorías. Si fueras Crystal, ¿lo habrías visitado en prisión para regodearte o fue ignorarlo el castigo definitivo? Déjenme saber en los comentarios abajo. Si amaste esta historia de justicia y drama de alta costura, por favor presiona ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. Y suscríbete para más cuentos retorcidos de los ricos y famosos. No olvides tocar la campana para que seas el primero en ver la historia de la próxima semana. Gracias por ver, y recuerda, la persona más silenciosa en la habitación es usualmente de la que deberías tener más miedo.